un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Andrés Kalavsky, en una historia que yo no puedo creer que sea cierta. Es que tiene que ser cierta para que se cumpla lo que decía Immanuel Kant sobre la comedia. ¿Qué decía? Decía que lo divertido es un peligro que se disuelve. Por eso las comedias terminan bien. O sea, es un peligro que va, pero se disuelve. Por eso cuando uno lo asustan, pero era mentira, gracioso. Por eso la montaña rusa puede ser divertida. Porque te asusta y después... Y después se disuelve. Y entonces estaba todo bien. Ya, ok. Este fue un peligro que se disolvió. Este es un peligro que se disolvió, pero es una cosa rarísima. Claro, pero entonces empecemos un poco antes. Vamos. En la Navidad de 1977, un gran año dado por el nacimiento de un gran dramaturgo chileno, en la Navidad de 1977 murió Charles Chaplin. Murió en Suiza. Murió en Suiza porque él era inglés. Pero llevaba hartos años viviendo en Suiza. Claro, y murió en Suiza porque era inglés. Entonces él había emigrado a Estados Unidos, donde cambió para siempre el cine, ¿sí? Y se volvió un genio inmediatamente. Apenas debutó su personaje Charlotte en 1914, empezó a circular esta idea de que él no era una estrella de cine nomás. Él era un genio. Había otra cuestión aquí. O sea, él era único e irrepetible. Claro, además de que las hacía todas. Y todavía. Además de que las hacía todas. Ah, claro, sí, pues. Porque él como producía, componía. Produce, compone. Actuaba, por supuesto, dirigía. Busca los audios. Edita el programa. Entonces, pero él no era una estrella de cine. Él al tiro agarró estatura de genio. Y como estatura de genio, la gente le empezó a preguntar cosas, empezó a preguntarle su opinión sobre temas, y Chaplin, para su mal, tenía opinión sobre casi todo. Entonces, cuando en 1940 hizo El Gran Dictador, ¿sí? Eso le granjeó muchos enemigos. Hay que pensar que Estados Unidos todavía no entraba en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces él estaba teniendo una opinión política súper fuerte, haciendo cine industrial comercial. Súper firme. Esa es la película donde lleva el bigote de Hitler. Claro, pero que era el bigote de Charlotte. Pero que era al mismo tiempo el bigote de Charles Chaplin, para quienes hayan visto el meme La diferencia está en el sombrero. ¿Viste que sí? Es muy bueno. Tienen dos caras con dos bigotes, una es Chaplin y la otra es Hitler. Y la única diferencia es el sombrero. Y estaba pensando también en tiempos modernos, que claro, es una crítica que es también un poco política. Sí, claro. Porque sí, además él ahí marcha con una bandera comunista. Que ahora estamos escuchando la escena de la máquina de comer. Que claro, yo es una escena que recomiendo ver siempre. Porque en Estados Unidos le están tratando, igual que lo que circula en YouTube del desafío del choclo. Exactamente eso. A Charles Chaplin se le ocurrió hace bastante más tiempo. Como una forma... En una empresa están buscando las maneras más rápidas y maquinizadas. Quieren maquinizar todo, entonces quieren maquinizar la alimentación y están alimentando a Chaplin. Y se escucha terriblemente mal. Muy mal, porque esta es la misma idea de cuando él pasa tantas horas apretando tuercas, que después sale y le aprieta las tuercas a una señora. Apretando tuercas todo Bueno, pero entonces él tenía muchas opiniones. Y eso en la posguerra en Estados Unidos era una muy mala idea. Entonces, porque tener opiniones te volvía sospechoso de ser comunista, ¿sí? Entonces... como sospechoso de ser comunista, un día viajó fuera de Estados Unidos y aprovecharon que era inglés para decirle, ¿sabe qué? Mejor no vuelva. Él dijo así, ¿tienen duda de que vuelva? Entonces no vuelvo nunca más. Y aprovechando que era un poco millonario, se instaló en Suiza. Y vivió una vida bastante apacible, siguió haciendo películas, no con el mismo éxito de la juventud, hasta que murió en 1977. Y entonces cuando le dan el Oscar, porque le dan un Oscar honorario. Claro. Y él lo recibe como muy contenido. Lo que pasa es que, claro, él pasó... Claro, lo habían echado. Claro. Ahora voy a revisar la escena con ojos distintos. No, y eventualmente él devolvió su permiso de retorno, para que todo el mundo supiera que él no quería volver. Es que, ¿qué más iba a hacer? Mira, escuchémoslo en una parte pequeñita del discurso del gran dictador para ver más o menos la tela de la que está hecha Chaplin. Let us fight for a world of reason,
A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Claro, aquí está diciendo que hay que luchar por un mundo hecho de razón, para el bienestar de todos. De ciencia y razón. Y dice, soldados, en el nombre de la democracia, unámonos, porque este es un barbero que ha involuntariamente reemplazado, un barbero judío, ha involuntariamente reemplazado a Hitler. Y esta es la única vez que ese personaje habla, porque él hacía cine mudo y el cine sonoro le estaba de alguna manera destruyendo la carrera. Pero ese era el calibre de este caballero. El discurso es muy bonito, dice soldados que los usan de carne de cañón, claro, soldados que los llevan a defender fronteras. Que ahora puede sonar un poco meloso, pero hay que acordarse que este es un discurso hecho durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra. Claro, durante la Segunda Guerra Durante la guerra, este es un discurso tratando de que Estados Unidos se integre a la guerra, que luche por la defensa de la humanidad, básicamente. Bueno, ya que tenemos masticado un poco el tema de Charles Chaplin en vivo, claro. ¿Qué es lo que me vas a contar de la tragedia que se disolvió? Que en marzo del 78 había muerto en diciembre del 77. Marzo del 78 se robaron el ataúd. ¿Solo el ataúd? No, el ataúd y el cadáver. ¿Se robaron a Chaplin? Sí. Se robaron los restos de Chaplin. Sí, no, pero se robaron a Chaplin. Se robaron los restos mortales de Chaplin y claro, su ataúd. Claro, es que estaba todavía, la tumba estaba con el túmulo, digamos, fresquito. No le habían puesto la lápida definitiva, estaba todo ahí. Y se lo robaron. Se lo robaron y uno diría como, una humorada. Pero no aparecía. O sea, al principio puede haber sido broma, considerando que lo de Chaplin era la comedia. Claro, pero un par de meses y el cuerpo de Chaplin no aparecía. Y tú comprenderás que a los suizos en general no les gusta que les anden alterando el orden de las cosas. No es lo que yo esperaría de un cementerio suizo, pero... No, porque uno dice, esto tiene que funcionar como reloj. ¿Y entonces? Entonces resulta que llamaron a una que era su viuda. Sí, porque Chaplin se casó varias veces. Sí, 4. Bueno. Entonces, pero la viuda era puras esperanzas son eso. Era una persona sistemática de que buscó mediante ensayo y error. Entonces la llamaron y le pidieron 1 millón de francos suizos. Y ella dijo, ¿sí? Le dijo, como diría Marcel Marceau. ¿Y no pagó el rescate? ¿No respondió? No, y le dijo, Charles lo hubiera encontrado absurdo. Olvídelo. Y entonces siguieron llamando, bajando la cifra. Y entonces la policía suiza atinó y hicieron una vigilancia de más de 200 teléfonos hasta que llamaron de nuevo pidiendo ya 500.000 francos y ahí los atraparon y eran un par de mecánicos porque la historia es como de tiempos modernos. Era como par de maquinistas. Claro, eran un par de mecánicos de automóviles. Un polaco que se llama Roman Joseph Vardas, que tenía 24 años, y un búlgaro que se llama Grancho Ganev, que es el que llamó, que tenía 38, era muy joven. Un niño. Y a ellos se les había ocurrido robarse el cadáver de Chaplin y pedir rescate por él. Sí, parecía en el momento parecía una buena idea, dijeron. Porque habían sentado visto... en el bar esto puede haber parecido una buena idea, porque imagina de hecho mantener el cadáver. O sea, era un problema porque además uno no puede ofrecer prueba de vida y no es como en el caso... Sí, y se tiene que resolver más o menos luego todo esto porque si no... Claro, es que ellos habían visto que en Italia había resultado un robo más cortito del cadáver de un senador. Y dijeron, esta es la nuestra. Y no contaron con una, lo contaron con... ¿Y entonces qué hicieron? ¿Los pillaron? Los pillaron y devolvieron el cadáver y lo pudieron enterrar. Entonces el peligro se disolvió. Y entonces queda como comedia, porque parece queda como comedia, que el cadáver de Chaplin se fugó así como caminando con el bastoncito. Lo deben haber reenterrado muerto de la risa. Probablemente. Dicen que era bien cascarrabia, eso sí, así que probablemente que lo movieran no le hizo ni un chiste. No, es que mira, yo encuentro que la historia es graciosa, como termina bien, ya como tú decías. Sí, bueno, para ellos no terminó tan bien, pero es lo mismo que pasa en la comedia de Chaplin, que para los pobres las cosas no terminan tan bien. Ay, Andrés Kalavsky. Y cerramos esto con la música de Kid. ¿El niño? Claro. El niño. El pibe, como la tradujeron en Argentina. Claro, es que como el niño suena menos que como el pibe. Sí, po. Que es otra de las películas de Chaplin. Sí, porque él mandaba además las partituras de sus películas. Okay. Porque él hacía realmente todo. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.